En Lucas, capítulo 10, hay un momento de expansión de la misión de Jesús. Ya yo lo mencionaba desde la semana pasada. Es un pasaje donde el Señor, en el versículo 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Otros 70. Ese número importa. Saben que en muchas ocasiones los números son mal usados o son mal interpretados. Por ejemplo, si uno piensa que por tener muchos capítulos leídos en la semana, eso es necesariamente algo mejor, y no así. Aquí en un versículo, dos versículos o un capítulo ha sido el fundamento de una nutrición saludable a lo largo de una semana. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era un adolescente, aún más joven que Lía, iba a la escuela dominical a las 8 de la mañana el domingo. Y siempre tenían esta costumbre: ¿cuántos capítulos leíste? Esa pregunta estaba orientada a que en realidad las personas se estimularan o que estaban siendo supervisadas en su relación con la Biblia. Pero ¿saben lo que hacía Pablo? Yo buscaba, tenía unos salmos predilectos, como el Salmo 117, el Salmo 63, como el 121, el 100, que tiene menos de 10 versículos. Y me leía esos versículos casi caminando para la iglesia. Cuando llegaba a la iglesia, yo dije: no me mira así, yo soy pecador. Yo soy pecador igual que ustedes. Yo decía, leí 5 capítulos. Y aquel otro que no leyó la Biblia en toda la semana, pobrecito de él. Yo leí 5. Y ahí es un ejemplo de que a veces los números no importan. Nosotros, por ejemplo, vemos en cualquier promoción un concierto de gente no cristiana, donde los valores que están cantando y lo que realmente representan no es para nada en sincronía con los del reino, y tú tienes allí 20,000 personas, 30,000 personas, y esos números en el cielo no representan. Por tanto, hay personas que a veces traicionan algunos valores del reino en la predicación, en la forma de ser iglesia, para llenar cierta cantidad de números de asistentes, pero igual que un estadio y un concierto, llenar no es representativo a veces en el reino. Pero espérense un momento. Hay veces que los números sí importan. ¿Por qué? Porque si los números son personas salvadas, ¿se importan? Y si esos números son personas que viven en misión, y si esos números son personas que han sido transformadas por el Evangelio, movilizadas por la causa del reino y están sirviendo, los números entonces empiezan a importar. Porque esos números no es simplemente un símbolo hueco, un ícono en una página, sino que representan un fundamento espiritual, algo que en realidad tiene peso. Que primero haya sido Jesús, Dios con nosotros. Que luego Jesús haya tenido 12 discípulos, que haya replicado en él su vida, carácter, enseñanza, ministerio, pero que ahora haya otros 70, sí importa. Porque quiere decir que aquella misión de los 12, al salir de 2 en 2, dio un fruto de almas que se están sumando al ejército del rey. Y ahora el rey está llamando a otros 70. Otros 70 que han sido salvados. Otros 70 que han sido discipulados. Está llamándolos para entonces ahora enviarlos a los 70. En junio de más de ahorita 5 años atrás, nosotros comenzamos MCC en el nombre del Señor. En el primer encuentro que nosotros tuvimos, ¿cuántos éramos? ¿Justin? Entonces, ahí estábamos nosotros. Algunos de ellos ya habíamos sido discipulados y pasado un tiempo de entrenamiento para el ministerio, pero nuestra oración siempre fue que nosotros, lo que hemos vivido, podamos nosotros replicarlo también en otra nueva generación de discípulos. Y cada uno de nosotros, de una forma u otra, se ha invertido en otros
discípulos, en otras personas que han transmitido los valores del reino. Pero es necesario que lo que representó en un momento 12, ahora se convierta en unos 70 que también estén haciendo lo mismo. Cada uno de nosotros puede ahora mismo decir: yo soy de un grupo de 12, o no soy de ese grupo de 12, pero ahora quiero ser el grupo de los 70. Porque esto sí está claro: el Señor no se queda quieto con lo que tiene ahora. Él está contento con lo que han sido redimidos ya con la sangre de su sacrificio. Él está contento con la respuesta y la ofrenda de aquellos que ya están sirviendo, pero el Señor está buscando a todos cuanto pueda sumarlo a su causa y a su misión. Porque Jesús nunca estará satisfecho con espectadores. Nunca estará satisfecho con simplemente asistencia. Él quiere discípulos que le sigan a Él, que hagan discípulos en todas las naciones. Cuando nosotros, tú, cada uno de nosotros, se vea que ese llamado es personal, que ese trato es conmigo, que el Señor te llama por tu nombre y te sumas responsablemente a su misión, entonces allí la iglesia y el movimiento del reino que Dios esté haciendo en medio nuestro se expande y crece. Porque nunca se va a tratar de una persona, ni de una personalidad. No se va a tratar nunca de un grupo élite exclusivo. Se va a tratar de que cada uno de nosotros escuchemos el llamado del Señor por nuestro propio nombre, y cada uno de nosotros se sume a lo que Dios quiere hacer en Él y a través de Él. El tiempo para responder a ese llamado es ahora. Ahora. Por eso en el versículo 2 dice Jesús, Lucas 10, verso 2: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Cuando nosotros vemos las multitudes, cuando nosotros transitamos por las calles de Miami, cuando vamos a cualquier plaza o mercado o un almacén grande y vemos las personas, tú te sobrecoge por la gran necesidad que hay del Evangelio. Y tú te puedes hacer esta pregunta: ¿cómo podremos alcanzarlo a todos? ¿Cómo todos y cada una de las personas, al menos de los que están en Miami, va a escuchar una presentación del Evangelio personal, dirigida a él únicamente en su camino de la vida? La necesidad es muy grande. Es muy grande. En su grupo de contacto, en sus contactos en el teléfono, ¿qué número de personas usted ha sacado la cuenta? ¿Cuántos contactos tienes allí? ¿Eh? Yo creo que tengo más de 500 al menos. Al menos más de 500 contactos tengo allí. Mire este ejemplo nada más. Usted ve la lista de contactos, tiene 500 contactos y tú te preguntas: ¿son mis contactos porque están en mi teléfono? Por tanto, vea eso como su campo misionero diciendo: esto, Dios me ha puesto en contacto con estas personas. Y tú dices: ¿cómo podré yo darle una presentación o un testimonio de Jesús a cada uno de estos contactos? Mientras tú veas las multitudes sin rostros, mientras tú veas las personas sin nombre, tú nunca vas a sentir el llamado de Dios. Bueno, tú tienes ese contacto, tú tienes esos números. Bueno, Dios te da ahí ya un campo misionero. Tú dices: la necesidad es grande, es grande. ¿Sabes que esto ya ustedes lo saben porque son un experto en la tecnología, igual que Dani? Y ustedes saben que las redes sociales trabajan a través de algoritmos. Y sabes que lo que tú ves es muy posible que se le presente o se le oferte a las personas que tú tengas contactos en tu teléfono. Por eso tú das acceso a tus contactos, entre otras cosas. Quiere decir que lo que yo he visto en YouTube es muy probable que Giovanni lo haya visto o que lo vaya a ver en los próximos
horas o días. Y así sucesivamente, porque está diciendo, si esta persona está en los contactos de tales, ¿qué quiere decir? Que si ellos están en una red, algo de interés tiene, por tanto, puede ser que un contenido le interese también al otro. Bueno, cuando tú empiezas a dar un like, dejar un comentario, sumar un versículo bíblico allí después del mensaje, ¿qué quiere decir? Eso te interesó a ti, y el algoritmo obligatoriamente lo lleva a primera lista de la cabeza de tus contactos, y es más probable entonces que tus contactos estén recibiendo esa información, ese mensaje. Amado hermano, la mies es mucha. ¿Cómo podremos hacerlo? Antes de poder hablar más de cómo hacerlo, tienes que sentir que hay una necesidad muy grande. Y esa necesidad es urgente. Es urgente. La situación que está el mundo, la sociedad hoy, es como aquel que está atrapado en llamas de fuego en su casa durante la noche y duerme. Tú pasas por algún edificio allí de Lincoln Road en Miami Beach, y tú ves de pronto en la planta 4 un fuego grande. Y tú detienes tu carro y dices, se está quemando. Y empieza a dar gritos, quizás te vas a tomar el elevador. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo podemos ayudar? Y qué sorpresa que muchas veces las personas que están en llamas su casa están aún o dormidas o atrapados en las llamas. ¿Qué tú haces? No, hay tiempo. Mañana yo le llamo. ¿Tú dices eso? Hay tiempo. Mañana yo le invito a un lunch. Hay tiempo. ¿Para qué llamar al 911 ahora? ¿Tú qué te haces? Tú sientes en tu corazón la urgencia del momento. Déjame decirle que Jonathan Edwards, a través de aquel gran mensaje que ha trascendido en la historia, Pecadores en manos de un Dios airado, él dice, los pecadores andan sobre una superficie bien frágil, y debajo de esa superficie, llamas del infierno, y están dando pasos inciertos, sin saber cuál será el último paso, y cuál paso le llevará definitivamente a un estado de condenación irreversible. Yo le puedo decir que a lo largo de mi vida, yo he visto adolescentes. Yo conocí al Señor a los 14 años aproximadamente. Y yo tuve experiencia de muchachos de 14, 15, 16 años. 2, 3. Ahora mismo a la mente me vienen 3. Que partieron de este mundo mientras yo estudiaba con ellos. Toda la vida por delante. Uno de ellos, luchador de la escuela de deporte, de alto rendimiento. Yo fui con él una noche al Sandino, veía el juego de pelota, Villa Clara estaba jugando contra Santiago de Cuba, y yo me aburre la pelota, yo juego la pelota 3, 4 innings, y luego me aburre, y me fui. Al otro día, temprano en la mañana, en el entrenamiento de la madrugada, me dijeron, ¿sabes qué? Henry murió. ¿Cómo que murió? Si estaba anoche, deja el juego. Yo estaba con él allí en el juego. Sí, ¿sabes qué? En tal inning se armó una bronca. Y dale a que no te digo, alguien sacó un puñal y murió en el instante. Un muchachito de preuniversitario. Pero eso no es la única, están estudiando en la ESPA, Escuela Superior de Deporte. Allí en Santa Clara había una balonmanista en el aula, y durante el fin de semana, ¿qué se atrevieron a hacer ellos? Ellos comenzaron cruzaron la cerca. Fueron al campo a la piscina de clavado, y ellos se atrevieron a tirarse del trampolín del tercer nivel, del punto más alto, y no supo romper el agua en su caída, y cuando estaba flotando ya no hubo más esperanza. Allí estaba, murió en el fin de semana, en un salto, saltó y despertó no sé dónde. ¿Sabe qué? Hay una necesidad grande, y esa necesidad es urgente. No hay mañana garantizado para nadie. Para nadie. Nosotros salimos de aquí y no sabemos realmente, no sembrando inseguridad, si nuestra vida es frágil. Yo estaba discipulando a un muchacho, mis padres lo conocieron, a la afuera del pueblo. Estaba discipulando una vida hecha pedazos, destrozado, un hambre de vida y del Señor increíble, pero estaba arrastrando con cadenas muy fuertes en su vida. Y estaba discipulando, dedicándole tiempo. Y sabes que él tenía un padrastro que lo había botado de la casa
Y aún mi papá y yo nos llevábamos a donde estaba durmiendo a veces en la noche, tarde en la noche, después de hablar tanto con él. Pero él se atrevió un día a 4 de la tarde ir a casa y pedirle al padrastro un reloj que él le había pedido al padrastro. Y como se había roto la relación, él estaba reclamando el reloj. Él entró, le dijo al padrastro, dame el reloj. El padrastro lo quiso y forzajeando el padrastro entonces sacó un arma y lo apuñaló. Y murió. Amado hermano, esto no es una película, esto es mi vida. No es un cuento de hadas, es mi vida. Esto es lo que pasa en la vida real. Y murió en un solo acto y el hombre no fue condenado porque entonces él estaba invadiendo la propiedad de otro y era mayor de edad. En el día que yo estaba acompañando a ese féretro para ser enterrado, allí la hermana le dice, bueno, el que estaba llevando el féretro de la ayuda funeraria, le dice, bueno, ¿quién va a decir unas palabras? Y se rajaron en llanto porque no sabían ni qué decir en ese momento nadie. Yo levanté la voz por la gracia del Señor y presenté el Evangelio en esa circunstancia que me estaba desgarrando el corazón. Porque al día antes yo lo estaba viendo. Y una persona a la cual yo estaba dedicando y que había conocido al Señor estaba discipulando. Cuando yo pensaba que él iba a despegar y demás, allí terminó. Pienso verlo en el cielo. Pero esas son las cosas que pasan en la vida. Hay una necesidad extraordinaria. Y el llamado es urgente. Es urgente. Un fin de semana yo regresé de la escuela de deporte. Aunque sea esto lo único que esté predicando, lo voy a dejar. Voy a seguir esta línea de pensamiento. Regresé, yo vi al abuelo, es decir, el esposo de mi abuela, aunque no es el papá de mi mamá, Orlando. Y yo llegué con un fuego del Señor y una convicción en mi corazón que tenía que hablarle del Evangelio. Le presenté el Evangelio y sin pedirle permiso, tenía unos muñequitos plásticos en una esquina llamados San Lázaro. Y yo cogí y se lo desbaraté. Ay, mi niño, ¿por qué tú me hiciste eso? Y ahí con fuego, como el estilo de Elías. Ok. 2 semanas después, una semana después, él murió en un infarto. Yo no sé si fue al cielo, yo no sé si hubo una conversión, yo no sé si las palabras que yo le dije hizo una mella en su corazón, pero él murió en menos de 10 días después de presentarle aquí el Evangelio. Yo tengo un papá, mongo, que cuidaba cuando niño. Y yo en ese tiempo, yo regreso a él y digo, tengo que presentarle el Evangelio. Llego al mediodía, un sábado a su casa, estoy en la mesa y empiezo a presentarle el Evangelio. Cuando estoy a mi día de la presentación del Evangelio, llega su hijo, Pedro Luis, e interrumpe la conversación y yo no supe cómo redirigir la conversación. Y me dio vergüenza ser brusco y no volver a Cristo. El otro fin de semana ya él había muerto. Tenía quizás cáncer, yo no lo sabía, pero murió en esa semana. Fue deteriorándose, fue al hospital, estuvo en el hospital y partió con el Señor. Amado hermano, esa es la realidad. La necesidad es, y puedo seguir dándole historia. El añez es mucho y los obreros son pocos. Son pocos. Pocos son los que conocen al Señor. Pocos son los que sienten ese llamado personal. Pocos son los que están haciendo la obra del Señor. Pocos son los que son valientes y pues, sal de la vergüenza, del rechazo y del temor. Están hablando de Jesús. Pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una urgencia que nosotros nunca podremos calcular, de que podamos responder personalmente a la misión del Señor. Por eso Jesús dice, rogad pues al Señor, que envíe obreros a su mies. La misión comienza, amado hermano, cuando en oración comenzamos a alinearnos con los intereses de Dios. ¿Tú crees que las almas le importan a Dios? Pero no es una pregunta de escuela dominical, es una pregunta de comprensión e interiorización. ¿Tú comprendes que las almas le importan a Dios?
dio a su hijo. ¿Tú crees que las almas nos deben importar a nosotros? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿sabes si te importan las almas? ¿Cuánto oras por ellas? Porque alinearse con el Señor comienza con una oración. Que los intereses de Dios lleguen a ser mis intereses. Lo que carga el corazón de Dios carga mi corazón. Y lo que importa a Dios me importa a mí. Allí comienza todo. Si tú no oras por la familia que no conoce al Señor, no te importa tu familia. Perdóname. Porque lo más importante es dónde pasará tu familia la eternidad. No te comerá el fin de semana, ni dónde irá de vacaciones. ¿Sabes qué? Mira, yo llegué hoy aquí con unos chavitos que se me quedaron del aeropuerto. Cuando vine, definitivamente. Cuando yo hice... ¿Y esto aquí cómo se me pegó? Lo primero que hice es que en el aeropuerto, a las personas que estaban allí, ellos me dijeron, muchachos, coge eso, que algo te va a ser útil. ¿Por qué? Porque eso aquí no. Chico, eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Llegar al cielo con título, con negocio, con casa, con piscina, con una lista de contactos de 2,000, con 5,000 likes en una semana. Eso es chavito en el cielo. No me da más semana. Eso es chavito. Eso no vale, no tiene ningún valor eterno. No tiene ningún valor eterno. Lo único que saldrá de este mundo y enfrentará como inversión en el futuro son las almas. Porque las almas son eternas. O sufrirán eternamente o disfrutarán eternamente con el Señor. Por tanto, amado hermano, nosotros tenemos que orar haciendo esa inversión en lo que es eterno. Nos debemos dar cuenta que la oración es lo que va a movilizarnos y va a alimentar ese fuego, esa carga, ese peso de gloria, esa convicción en nuestro corazón. Es ese avivar el fuego en la oración, en la vigilia, en la búsqueda del Señor por las almas, lo que luego va a tener un fervor en tu corazón, que cuando tengas a ese pasajero al lado en el avión, tú no vas a poderte callar por la convicción del Espíritu de que Él está allí y de que tú tienes un mensaje y que tú tienes que hablarle ahora. Si ese fuego no está allí siendo avivado en la oración, cuando tú estás delante de una persona que necesita de Cristo, simplemente el diablo con un soplo te apaga la llamita. A él no le importa lo que le vas a decir. Y te callaste. No lo interrumpas, está ocupado ahora. Te callaste. Pero cuando hay un fuego en tu corazón, dice Jeremías, yo quise callar y no pude. Fuiste más fuerte que yo. Ese fuego avivado lleva a doblegar tu voluntad para hacer la voluntad del Señor más allá de lo que puedes imaginarte. ¿Por qué? Pero tú invertiste tiempo en la oración. Tú estás buscando respuestas en la oración. Y sabes que si tú oras por obrero, te darás cuenta que la respuesta eres tú a tu propia oración. Aleluya. Ahora Jesús dice en el versículo 3, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor realmente da una presentación realista de la misión. El compartir el evangelio, el ser evangelista,
el ir como los 70, realmente debemos estandarizarlo en expectativas reales. El mundo son lobos. El Señor lo está enviando a ellos como cordero en medio de lobos. En otro pasaje Jesús le dijo que debemos ser astutos ¿Cómo se siente? y sencillos Como paloma. como palomas. Quiere decir que se requiere un cierto grado de prudencia a uno al sumarse honestamente a la misión del Señor. Y déjame decirle esto: cuando nosotros querramos obedecer a Jesús, hablando del Evangelio valientemente, siendo discípulos que hacen discípulos con personas conocidas y desconocidas, con cercanos y familiares, con aquellos distantes y transculturales, habrá resistencia más que aceptación. Habrá rechazo más que aprobación. Habrá más dificultades que caminos fáciles. Habrá más no que sí. Pero es necesario, aún así, ir. Las personas a las que vamos a hablar el Evangelio, las conversaciones que vamos a establecer como puentes del reino, realmente las estamos estableciendo con personas muchas veces que tienen herramientas malignas que nosotros no estaremos nunca dispuestos a usar. La manipulación, el insulto, la vergüenza, el menosprecio, la humillación, la burla, entre una lista larga de herramientas carnales, mundanales y satánicas que el mundo tiene para recibir la buena voluntad de uno de presentarle el Evangelio de la paz a través de la fe en Jesucristo. Amado hermano, pero aún así hay que ir. Nosotros vamos a personas que pueden ser representadas como lobos, pero no vamos solos. Vamos en el nombre de Jesús. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y el Evangelio y la verdad del Evangelio, como dice C.S. Lewis, es como un león. Solamente hay que soltar. Solamente hay que soltar. Contra la verdad nadie puede. El Evangelio, Juan, el apóstol, dice: nada podemos hacer en contra de la verdad, sino por la verdad. Muy bien. Amado hermano, nosotros somos como corderos, pero tenemos un pastor. Un pastor que da palo a lobos, que cierra boca a dragones. Es un pastor que está con nosotros y nos protege, y nos preserva, y nos cuida. Oh, amado hermano. Oh, Señor. Debemos nosotros ir, ser prudentes, ser humildes, pero confiados de que el Señor está con nosotros siempre. Y nos debe llevar eso entonces a una dependencia extraordinaria de Jesús. Una dependencia extraordinaria de Jesús. En Lucas 10:4, ¿cómo dice tu Biblia? Cuando vayan, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Ok, nadie salude por el camino. Vamos a dejarlo allí. No lleven. Ok. El Señor envía y nos dicen que no llevemos. ¿Por qué? Él va a proveer. Él tiene provisión para nosotros. El avance del reino no está en nuestras habilidades, no está en nuestras posesiones, no está en nuestro conocimiento. El avance del reino se fundamenta en la fidelidad de la provisión de Dios. Déjame decirte que muchas iglesias en los Estados Unidos, teniendo más, hacen menos que iglesias en Haití, Dominicana y en Cuba. Porque no se trata de lo que se tiene, sino a quién se tiene. En medio de una cultura de abundancia, nosotros a veces pensamos que somos acostumbrados, doctrinados, educados
a que es necesario tener para luego hacer. Pero cuando tenemos un contexto de escasez, como la mayoría de nuestros países de procedencia, nosotros sabemos que hay que lanzarse a hacer para luego tener lo necesario para cumplir la misión. El Señor un día, siendo pastor de jóvenes en la ciudad de Santa Clara, puso en mi corazón hacer un congreso para jóvenes. ¿Cuánto tenía? No tenía nada. No tenía nada. Pero iba a hacer un congreso nacional a los pastores de jóvenes de todo el país. ¿Qué tengo? No tengo nada. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros, el Señor puso en nuestro corazón esta idea. Vamos a involucrar a toda la iglesia, primero a recoger comida. Y los hermanos no tenían dinero, pero de lo que tenían de comida, comenzaron a dar una latica de arroz, una latica de frijoles, lo que tenían unos huesos. Entonces empezamos a recibir todo lo que daban las personas. No tenían dinero para dar, pero lo que tuvieran para dar. Usted veía aquel saco de frijoles de Brian. Tenía frijoles más pintos, frijoles colorados, frijoles más... Y nosotros lo que hicimos luego para ablandar esos frijoles es calcularlo con el frijol más duro. Pero ahí estaban los sacos de frijoles, ahí estaban los sacos de arroz. Bolito, desgranado, con piedra, sin piedra, pero ahí estaban el arroz. ¿Cómo yo pongo a dormir a la gente? No tengo hotel, está en medio de la ciudad, no tengo un campamento, una iglesia local en medio centro de la ciudad. Bueno, voy a pedir a los hermanos, ¿quién quiere recibir gente en su casa? Me sobraron las casas. Hubo hasta un viejito que yo no sabía, que voluntariamente dio su cama y él durmió en el piso. Y entonces durmió en el piso con su colchoneta. Yo le dije, hermano, no, por favor, no me hagas eso. Si yo tengo, dice, no me quita a mí el gozo. La bendición. Si esos muchachos vinieron a alegrarme la vida. Mira, desde que ellos llegan a la casa, es cuento, me agarran la madrugada y estoy con ellos. Yo vivo solito y este es el mayor regalo que yo he tenido en estos días. Y me sobraron las casas. Amados hermanos, sin dinero y sin comida hicimos aquel congreso. Cumple de liderazgo nacional para los jóvenes. Y el templo se llenó, si no alcanzaba ni en las calles. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando te llama, te provee lo necesario para cumplir la misión. Y así te puedo dar una historia y detrás otra, y detrás otra, porque no se trata de lo que tienes, sino a quién tú tienes. Nosotros debemos lanzarnos, amados hermanos. El Señor en el momento te dará la palabra, en el momento te dará la respuesta, en el momento defenderá tu causa, en el momento tú tienes que mojarte los pies para luego poder cruzar el Jordán. Si tú no te mojas los pies en obediencia al Señor, confiando en la provisión de Dios, tú te quedas como espectador simplemente en el límite de tus posibilidades. Dice el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Más adelante, en el versículo 10, dice más, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban. Esto tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente, la realidad de la misión. La realidad de la misión es esta, que muchas veces las personas nos van a recibir y otras más las personas no nos van a recibir. Primer pensamiento, el éxito de la misión no está en que si nos reciben o no nos reciben, sino en la obediencia de Él. En el reino de Dios, éxito es igual a obediencia. Segundo, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que ir con un corazón de discernimiento espiritual. Hay personas que de antemano Dios está trabajando en ellos. Y ese encuentro es una cita divina, concertado para el cielo, para dar a luz el nacimiento de un alma que ya estaba lista para recibir el Evangelio. Hay otro contexto, hay otras personas en la que tú no vas a ser el doctor que vas a traer a luz al niño, sino simplemente eres aquel consultor, eres aquel enfermero, eres aquel que en el proceso de dar a luz al niño, tú estás dándole un chequeo, tú le estás dando una información válida. Cuando yo comencé a responder el llamado del Señor en el 2000, estoy sacando cuenta, 2011 aproximadamente, 2011, el Señor puso en mi corazón lo siguiente:
Bueno, les voy a contar la historia entera, ya que tenemos confianza. Yo estoy en un campamento en agosto y yo tengo un sueño. Para aquellos que no creen en sueños, aquí les doy un testimonio. Yo tengo un sueño claro, bíblico. Vas a tener una nueva casa. En esa nueva casa vas a tener un lugar de predicación del Evangelio. Y yo te voy a usar en ese barrio. Yo me despierto de ese sueño. Es como la penúltima noche de regresar del campamento. Y cuando llega a la casa, esta es la historia. Yo pensé que era un sueño más. Llego a la casa y mis padres no están en la casa. Me abre la casa un desconocido. No, ya tú no vives aquí. Eso nada más lo hacen mis padres. Eso nada más, no me mandaron ni un señal de humo, ni un papelito en una paloma. Mira, hermano, a mí se me cayó el mundo encima. ¿Tú te imaginas que en tu casa te abra la puerta de un desconocido y después te digan, ya tú no vives aquí? ¿Y dónde vivo yo? Ay, Dios mío, qué susto. Mira, ve para casa de tu abuela. Ve para casa de tu abuela, que ahí tú vas a saber. Me fui para Cayo 7 kilómetros más allá del norte, y cuando yo ahí, ellos me explicaron amablemente cómo el proceso de mudanza había sido todo un éxito. Entonces, lo que yo he vivido con el Señor. Él me dice, vamos que te vamos a mostrar la casa. ¿Qué ustedes creen que ya yo estaba pensando? Yo no respondí más, yo no hice nada, yo no entré en depresión ahí, porque ya el Señor estaba tratando conmigo. Ya yo de camino, yo no había dicho nada. Estoy hablando de yo con 18 años, ¿ok? Más o menos, no piensen que estamos hablando con un adulto. ¿Quién tiene aquí 18 años? 81, ¿ves? Cuando yo entré por la puerta, dice, yo decía, en esta habitación no, porque esta habitación me choca esa puerta con la derecha. Ya yo estaba entrando ya, viendo el terreno, dónde voy a poner la silla, de dónde voy a enseñar, si de aquí para allá o de allá para acá. Ya yo, ¿con qué? Pues tenía ya la convicción, pero no tengo una persona. ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer? Por lo menos lo que hice yo, ir puerta por puerta, tocando. Tiene 5 minutos para hablarle del Evangelio. Un muchacho, un adolescente preuniversitario. Y eso fue lo que hice. Una puerta, unos sí, otros que no, porque sí, la mayoría de las personas que sí, quizás por pena, por vergüenza, o porque Dios está trabajando en Cuba de otra manera. Pero me recibieron. ¿Por qué le estoy contando esta historia? Porque unos dijeron que sí y me recibieron y escucharon el mensaje. Y otros dijeron que no y no me escucharon, por supuesto, y no recibieron el mensaje. Pero esto sí pasó. Pasó un águila sobre el mar. Y personas luego me dijeron, ¿sabes que un día estuviste en mi casa? Fue la primera vez que escuché el Evangelio. Hoy me estoy reuniendo, está la iglesia pentecostal. Y otra persona, ¿sabes qué? Aquella conversación que tuvimos, no piensa que quedó en el vacío. Después de eso vino otra persona, y después otra persona, y después otra persona, y estoy reuniéndome en tal lugar. Personas que yo no fui el doctor, que lo recibí en el nuevo nacimiento, pero que simplemente fue una piedrecita en el proceso de gestación del nuevo nacimiento de esa persona. Porque hay personas que están listas ya para el momento de conocer al Señor, y esas personas que están en ese proceso del trabajo del Señor con ellos. Pero uno debe ir, como ellos, a las ciudades, ir y discernir en qué punto del trato con Dios está. Más resistencia, menos resistencia. Más intelectual, menos intelectual. Ataduras espirituales o más libertad. Más herencia religiosa o menos herencia religiosa. Más comunista, más imperialista. Discernir en qué estado está el alma. Cómo Dios está trabajando. Cuál es la historia de fe de su familia. Y discernir cómo Dios está trabajando, rodeando a esa persona. Y en qué punto, en qué momento tú estás entrando, invadiendo ese terreno enemigo, para entonces estratégicamente presentar el Evangelio. Amado hermano, cuando uno está siendo llamado por Dios, enviado por Dios, y estos somos todos, a contar el Evangelio, uno no anda chiflando mirando las nubes. Si uno está
consciente, presente, intencional, allí en el momento, constantemente cazando la oportunidad, porque tú estás en misión. Otro puede estar en vacaciones, tú estás en misión. Otro puede estar en un breakfast, tú estás en misión. Otro puede estar durmiendo y descansando, tú estás en misión. Donde quiera que vaya. Tú estás en misión, amado hermano. Y yendo, esto es lo que deben decir: el reino de Dios se ha acercado. Primero, el reino es una realidad presente. El reino ya se ha acercado. No estamos en el tiempo profético donde el reino se está anunciando y está anticipándose. El reino va a venir, el Mesías va a venir. Hay que esperarlo, hay que preparar el corazón para la venida del Mesías. ¡No! El reino ya vino. El Rey ya vino, vivió, estuvo con nosotros, pagó la deuda de nuestros pecados, resucitó victorioso sobre el pecado, Satanás, el mundo y la propia muerte. Él vive, Él triunfó. El reino está aquí entre nosotros y está avanzando de un alma a otra, de un alma a otra, de un alma a otra. Y Dios está regenerando y restaurando y haciendo nuevas todas las cosas. Bajo el mismo sol, bajo las mismas nubes, bajo las mismas estrellas, hay una nueva humanidad que se está levantando en el nombre del Señor, recreando todas las cosas. Con un nuevo Rey entronado en el cielo. Oh, tú puedes ver las personas, pero no son las mismas. Podemos hablar los mismos idiomas, pero no tenemos el mismo lenguaje. Podemos tener la misma nacionalidad de los Estados Unidos, pero no tenemos la misma patria en el cielo. Porque en medio de este entorno de realidad físico, natural, hay otra realidad espiritual que ha invadido este mundo, que está triunfando, salvando, restaurando e inscribiendo una legión de ejército en el cielo para la última hora. Oh, Señor. Oh, Señor. El reino está aquí. El reino es una realidad presente. Y tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Por tanto, amado hermano, ellos fueron. Oh, Señor, ellos fueron, sí, fueron y predicaron, fueron y oraron, fueron y libertaron, fueron y obedecieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que ellos nunca imaginaron. Regresaron con una alegría, con un gozo. ¿Tú has visto una persona cuando regresa de una misión? No importa si es Colombia, Latinoamérica, o es Asia, o es cuando regresa. Mira, los trabajos que se pasan, lo hacen en forma de chiste. Fíjense, los trabajos que se pasan, te lo cuentan en forma de chiste. Se rompió el carro, me dice el pastor Felipe. Imagínate, se destacó el carro, yo me he metido tan fango aquí, tú te imaginas estos años que tengo arriba, yo hablando de un carro. Pero en forma de chiste. ¿Por qué? Por el gozo de la misión. Es el gozo de la obediencia, es el gozo del Rey, es el gozo de ser alguien que está tocando lo santo, lo glorioso de las almas de Dios. Ellos regresaron con gozo y le dijeron: Señor, deja que te contemos. Ni aún los demonios, no de enfermedad, no ni los demonios, en tu nombre se nos sujetaban. Hoy es un momento para contarle unas cuantas historias, ya que tenemos confianza a este año ya de nuestra relación. En Cañarín había un muchacho, Vicente, un enanito. Vicente estaba atado con el diablo, hasta el cortar lo tenía atado con el diablo. Y yo estaba llamando y tratando con él. Una noche, él llega a la casa, me toca la puerta, unos 8 de la noche, 8 y media de la noche, me toca la puerta. Yo le abro la puerta y él hace lo siguiente: él da un paso en la casa, así, y con la otra hace así, ¡pum!, y cae como un pollo redondo. Estando en el piso, delante de mí, en el umbral de la puerta, yo cierro la puerta, y él comienza a levantarse por la cintura, así, del piso, y hacer como si fuera un cable de 33,000. Ese sonido, eso, pero fuerte. ¿Tú has escuchado esa tensión eléctrica?
Así comenzó a hacer, con los ojos en blanco, en la sala. Yo voy a coger el teléfono, nunca había pasado. Yo llamo a Orlando. ¿Tú conoces a Orlando? Orlandito, que ha predicado con nosotros, la papita de los abuelitos, como dice bueno. Oli, me está pasando esto, estoy solo en la casa con esto. ¿Qué hago? Yo no puedo ir para allá, me dijo Orlando. Hola. Está bien, yo colgué y fui para allá, estaba allá. En nombre de Jesús. Mano en la frente, arrodillado delante de él, declarando la palabra del Señor y reprendiendo al enemigo, declarando versículos bíblicos y el poder de Dios declarándolo sobre él. Y cuando menos me lo imaginé, él volvió en sí, se levantó como una persona coherente, nos sentamos en el comedor de la casa y tuvimos una larga conversación. Como esas otras experiencias respecto. Pero, amado hermano, esa es la realidad de la batalla espiritual, del reino de Dios y de lo que pasa en realidad cuando nosotros entonces entramos en lo que es las grandes ligas del reino y no un espectador en las gradas. Tenemos que entrar allí, tenemos que tocar el filo. Tenemos que ir a hablar, embarrarnos las manos, tratar con la persona difícil, con el traicionero, el manipulador, el engañador y estafador. Como lobos ellos son. Pero tú vas allí, entra en ese terreno y entra como un ángel de luz trayendo el mensaje, orando por los mal agradecidos, proveyendo para los oportunistas, abrazando a los traidores. Pero hay que estar allí. ¿Cree que estoy exagerando? Una cosa es ser cristiano y otra cosa es jugar a ser cristiano. Una cosa es levantar la mano y decir yo digo amén y quiero responder. Otra cosa es estar regresando. Cuando tú entras en el reino de Dios y tú respondes al llamado y proclamas y trata de sanar y trata de hacer el llamado de tu vida y comienzas a vivir como discípulo de Cristo, las piezas no caen todas donde tú piensas. Tú pierdes el control por completo. Hay conversaciones que salen mal. Hay noches en las que uno no puede dormir. Hay un peso que te dobla de agotamiento porque escuchaste esta historia, escuchaste la otra y después aquella persona y tú te sientes impotente de poder solucionar o hacer algo que trascienda por esas vidas. Pero hay un gozo indescriptible que se siembra y crece en tu corazón porque tú fuiste creado para eso. Amado hermano, al final, versículo 20, Jesús le dice: gócense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Porque el gozo no puede estar en nuestro desempeño. El gozo no puede estar en las respuestas. El gozo no puede estar en el cumplimiento de nuestras metas y expectativas. El gozo está en nuestra identidad. ¿Quiénes somos que estamos ahora en Cristo? Lo más importante no es lo que hacemos para el Señor, sino lo que experimentamos estando en una relación con Él. Nuestro vínculo con Él, somos sus hijos, somos sus discípulos, somos sus soldados, lo que somos en Él, que nuestro nombre está en el cielo, eternamente resuelto nuestro problema de pecado, nuestra santificación completa. Esa situación nos pone en un estado de humildad, en una posición de firmeza y de seguridad espiritual, y nos redirige en nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No le hacemos para tener una estrellita más en una corona, no lo hacemos para merecer el cielo, no lo hacemos para tener algo de mérito delante del Rey, lo hacemos por lo que ya somos, por gracia comprados en la cruz. Desde una posición de completo,
desde una posición ya libre, desde una posición donde ya lo tenemos todo, de esa posición de plenitud, de suficiencia, de libertad, de garantía. Desde esa posición es que nosotros entonces vamos y hacemos la misión. Oh, cuántas personas aún están haciendo grandes sacrificios porque piensan que una suma de buenas acciones le va a dar un lugar en el cielo. Son muchas las religiones de diferentes orientaciones que siguen haciendo grandes sacrificios, grandes donaciones y grandes esfuerzos porque piensan que eso le va a dar un lugar, en un espacio divino llamado paraíso, cualquiera que sea la manifestación de ese paraíso para ellos. Pero nosotros no. Ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si tienes 45 segundos, regálame esos 45 segundos de suma atención a lo que te voy a decir. Lo voy a leer para no acortarme ni alargarme. Escucha, esto es para ti. Jesús no está buscando admiradores que los laven y los adoren y que hablen bien de Él, solamente en servicio. Dios está buscando obreros, trabajadores, esforzados, diligentes, valientes. No está formando una audiencia de espectadores que se emocionen con sus palabras. Está levantando un movimiento espiritual del reino de Dios. Hoy, ese rey que envió a los 12, luego a los 70, te está mirando a ti. Te tiene en la mejilla y te llama por tu propio nombre. Escucha, la mies es mucha y sigue siendo mucha. La necesidad sigue siendo real, palpable, cruda y cruel delante de nuestros ojos. La pregunta no es si hay algo que se deba hacer. La pregunta es si tú vas a responder a esa necesidad. No esperes estar listo para responder, porque nunca estarás completamente listo. No esperes tenerlo todo resuelto y en su justo nivel para entonces lanzarte, porque la misión se vive en dependencia total. Da un paso hoy, ora hoy, levántate hoy, habla hoy, sirve hoy. Hoy es el día de dejar de observar. Hoy es el día de dejar de contar la historia de otros y vivir tu historia. Hoy es el día de comenzar a participar. Eso hoy es ahora y es contigo. Porque cuando respondes al llamado del Rey, descubre que tu vida tiene un significado verdadero y eterno en su propósito. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Y pedimos que nosotros también podamos sentir aquella misma compasión que sintió Jesús. Ayúdanos a comprender que hay otros que tienen una necesidad aún mayor que la nuestra. Y nosotros podemos sentir ausencia de algo temporal, material, circunstancial, pero hay otros que tienen una necesidad eterna cuya resolución trasciende a este mundo y sin tu intervención es imposible que sean salvados. Por eso pedimos que tú pongas en nuestro corazón una incesante inconformidad con nuestro estado actual, una amargura, tristeza inconsolable en nuestro corazón por las almas que se pierden. Y pedimos, Señor, que solo podamos ser consolados y aliviados en esa carga tan profunda en oración. Padre, gracias por MCC. Mis hermanos son un regalo tuyo.
Gracias por cada uno que tú has convocado para esta hora. Y gracias, Señor, porque sus vidas son un aliento para mí. Gracias, Señor. Te pido que el amor tuyo nos satisfaga en todo tiempo. La gracia de Cristo nos haga reconocer y recordar siempre que contigo es suficiente. Y la comunión dulce del Espíritu nos dé el poder suficiente para vivir en un estado de resurrección y de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.